cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Capricornio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. También me gustaría invitarte cordialmente a 2 canales. Tú dirás, no tengo tiempo de estar viendo tantos canales. Cuando tengas tiempo. Uno de ellos es Dime Cómo Te Amas, que ya está saliendo otra vez al aire, que antes había parado un poco, ya está saliendo. Y ahí encontrarás situaciones muy similares a las que tú estás pasando quizás en el amor o en el desamor. Y también muchísimos consejos, si quieres, para aumentar un poco esa autoestima. También está el canal que yo estoy dirigiendo también, que es el canal de Mensajes de tu Ser Interno, donde ahí sacamos todas esas, digamos, como esta, por ejemplo. Mensajitos de amor que vienen de nuestro corazón, de nuestro ser interno, y que también nos ayudan, si se quiere, a sacar un poco adelante nuestra situación de amor, o cuando estamos metidos o sucumbiendo en el desamor. ¿Qué será lo que pasa? Porque ese desamor, si se quiere, ¿verdad que sí? Ahí vamos viendo. Como vaya viniendo, vamos viendo. Te invito. Ok, mi querido Capri. Entonces vamos a ver tu lectura. Es una lectura bastante general. Vamos a ver qué hay para ti. Yo voy a primero lanzar tus cartas. Son varias cartas que tengo que lanzar para ti, primero que nada. Y luego entonces con la otra persona. Con esa persona especial que puedas tener ahorita en tu mente, en tu corazón. Y pasado, presente o futuro. No sé qué será lo que viene para acá. Ok, vamos a ver entonces qué estás emanando ahorita con respecto a esta situación de amor o desamor. El carro invertido, eso es lo que estás ahorita emanando. No estás fluyendo de todas. Vamos a ver aquí tu mente que está diciendo. No hay decisiones por ahora a tomar. Pareciera ser que como que ya estás volteándote para otro lado, como que ya no hay más, como que quizás a lo mejor vas a dejar un poco atrás ese amor. Tu corazón sí que te está diciendo que reposes, que te vayas a un coma inducido, que te tranquilices, que ahorita no es el tiempo de hacer nada. Mira, el tarot te lo está diciendo, pero lo que se llama bien directo. Esta persona, de verdad, parece ser que como que se le va a hacer muy tarde. Y tú no vas a ver más para esa persona. Ahí lo estoy viendo. No te está... mira, es que se ve clarito. No está fluyendo. No tienes decisiones a tomar. Tu corazón está completamente en coma inducido, como se dice. No quieres ahorita pensar en nada ni sentir nada por nadie, si se quiere. Ya lo quieres dejar así por un rato. ¿Y cuál es tu carta de actuación? Ah, no, mira. Aquí lo estoy viendo clarito. ¡Ja! Mira, pues, ¿quién te dijo? Pues, pero qué chévere está esto. Mira, ¿sabes una cosa, mi querido Capricornio? Estás soltando algo, pero es porque viene algo a tu vida o estás prácticamente a la puerta de un nuevo amor. Ahí sí que te lo estoy diciendo. Mira esto por aquí y mira tu carta de actuación. No te me vas a quedar parado o parada. No, señor. Ya como que dices, el pasado quedó pisado. Definitivamente. Vamos a ver para esta otra persona. Ay, mira, no. Si quieres te lo digo antes de que lance las cartas. Lo que va a pasar. Te lo voy a decir antes de que lance las cartas. No, mejor no. Vamos a lanzar las cartas porque no quiero adelantarme. Pero ya sí sé lo que va a pasar. Estoy segurísima de eso. Ah, hola. Mira, no hay esperanzas para esa persona, para contigo. ¿Por qué? Se portó mal, se portó y malagradecido o malagradecida, no estuvo acorde a quizás a tu nivel de amor, y ahora resulta que le estás dando, como quien dice, le estás mandando por un tubo, si se quiere. Estás mandando a esta persona por un tubo. Y ahora tú quieres algo nuevo. Y siento y presiento que ese algo nuevo ya lo tienes en la vista.
Nada, esta persona necesita luchar, necesita ponerse fuerte, quiere con todas las fuerzas de su mente poder buscarte otra vez. No deja de pensarte. Déjame decirte, esta persona quiere hablarte y creo que teme ya que es muy tarde por esas desesperanzas que tiene. Vaya, está su corazón analizando y pensando qué es lo que va a hacer contigo, pero de verdad yo creo que ya no, ya eso es muy tarde. Hay algo nuevo para ti. Ay, se me cayó esta carta. Quiere hablar contigo, ¿sabes? Viene a hablar contigo. Viene a hablar contigo definitivamente. Y no le va a quedar más remedio que cambiar su ciclo de vida. Así mismo es. Mira, mi querido y adorado Capricornio. Primero, no deja de pensarte. Tiene una gran desesperanza. Siente que todo se terminó definitivamente. Se portó malito, pero quisiera como echar para atrás. Y no lo sé. Por ahora yo no estoy viendo que tenga una victoria. Su mente está muy fuerte, pero no hace sino pensarte. Pensarte y solamente pensarte. Y está sintiendo en su corazón, está como bloqueado, pero un bloqueo que se está haciendo él mismo o ella misma como para analizar la situación fuertemente. Sí comprende que de verdad hizo mal, sí lo comprende y viene como o queriendo venir quizás a pedirte un perdón, pero ¿sabes una cosa? Teme esta persona que ya sea muy tarde, te está viendo diferente, ve una indiferencia y eso lo voy a escribir acá porque necesito colocarlo en la miniatura. Esa indiferencia que está viendo esta persona que es impresionante, no puede con esa indiferencia. Eso está indicando a esa persona que quizás ya tú no quieres más nada con esa persona. Ya tú pasaste lo tuyo, Capricornio. Ya tú sabes muy bien todo. Ya quizás a lo mejor has pasado mucho con esta persona. A lo mejor no es la primera vez que esto sucede. Y a pesar de que no estás fluyendo, tú no estás fluyendo para esa persona. Para nada. Pero tu carta de actuación dice, yo no estoy fluyendo para mi ex, pero voy a fluir para alguien más. Porque ya tú te estás preparando para esto. Te estás preparando para esto, ¿sabes? Entonces estoy sintiendo y presintiendo que ya dejaste atrás lo que tenías que dejar. Esta persona va a venir a hablarte y tú lo que le vas es a un silencio, es lo que va a recibir de respuesta. Esta persona lo que recibe de ti es un silencio completo, un silencio total. No veo para nada, mira, recibe un silencio, escribo. Tengo que escribirlo porque si no después a mí se me olvida lo que dije y entonces tengo que estar pasando otra vez el video, volverlo a pasar y se me hace muy largo. Entonces así lo voy haciendo. Mira, mi querido y adorado Capricornio. Esta persona necesita venir a hablarte. Va a hacer un cambio de ciclo, no le va a quedar más remedio, ¿sabes? Pero sí que viene a conversarte, viene a hablarte, viene a pedirte que por favor lo consideres, porque no fue tampoco ni siquiera que a lo mejor fue esa persona, fuiste tú quien rompió, a lo mejor fue esa misma persona que dejó botar todo, lo dejó botado. Mira lo que hay aquí. ¿Estás viendo esto? ¿Estás mirando esto bien? Lo que dice. O donde está en una prisión. Y mira cómo está de preocupado o de preocupada. Triste. Triste porque ya sabe que y teme que ya sea muy tarde para esa persona. No deja de pensarte. Quiere hablarte y resulta que tú no estás ya para esa persona. Ay, estoy viendo acá que esto está muy difícil. Por lo menos lo siento muchísimo por ese ex, porque de verdad no lo estoy viendo bien. Le toca hacer su cambio de ciclo, mi querido Capri. Así mismo es, tú estás esperando un nuevo amor que está llegando, que viene por ahí. No sé, pero ya creo que ya tú lo conoces o la conoces, ya estás buscando ya y esa persona te está haciendo mucho que olvidar a esta otra persona del pasado. Así mismo es. Como quien dice, no todo es para siempre. Mañana será otro día, dices tú. Y a otra cosa, mariposa.
Así que sí que te digo, mi querido Capri, de verdad te felicito por esa nueva relación que vas a tener. La veo bastante buena, bastante fructífera. Veo que es como quien dice, por fin llegó lo que yo tanto estaba esperando. Ojalá que así sea, de verdad que te quiero mucho, mi querido Capri. Nos estamos viendo en un próximo video y hay un dicho que dice, el pasado quedó pisado. Sí, señor. Nos estamos viendo en un próximo video. Besito. Bye bye.